velar. Y lo contrario es estar cabeceando, durmiendo y finalmente incluso si llegamos a despertar, pues darnos cuenta de que no tenemos aceite en nuestras lámparas y eso es una gran tragedia. Pero decía que además en las vacaciones con propósito lo que no han contado es lo bien que se lo han pasado pues con sus fiestas, con sus obras de teatro, con su feria y con la cantidad de actividades que se hacen, pues como se hace normalmente uno en vacaciones, ¿no? Divertirse también un poco, y ha sido un tiempo muy, muy guapo en ese sentido. Creo que podremos terminar la reunión con un vídeo sorpresa, con una actuación sorpresa, porque la verdad que Barcelona dejó huella en el redil. Entonces, estos días escuchaba una psicóloga que decía en las noticias que esta incertidumbre que estamos viviendo a nivel social, a nivel laboral, a nivel sanitario, a nivel incluso del mundo, ¿no? Porque todo el mundo está tensionado con esto del coronavirus, quién conseguirá primero la vacuna, quién va a comprar más dosis, a qué precio va a estar, la pandemia por unos sitios está menguando, por otros está creciendo y como el mundo está tan globalizado, todo está entrelazado, pues todos nos vamos resintiendo de un lado y de otro. Y decía esta psicóloga que la incertidumbre de lo que pasará mañana, la semana que viene, el mes que viene o dentro de 6 meses, es una de las cosas que más inseguridad y ansiedad genera en el corazón de las personas, y es totalmente normal. Cuando uno no sabe lo que le espera, pues uno está inquieto, uno está preocupado, pero para los hijos de Dios no debería de ser así. Dios me hablaba en estos días acerca de la fe precisamente y entendiendo un poco más acerca de la fe. Todos hemos oído, leído y estudiado muchas veces Hebreos 11, 1 y 2, donde, bueno, y todo el capítulo de Hebreos que nos habla de los héroes de la fe, y dice la definición de fe que todos conocemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿de acuerdo? Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice el versículo 2. Y empieza a relatar ahí en Hebreos todo el buen testimonio que alcanzaron esos antiguos. Se nos empieza hablando de Noé, que construyó el arca simplemente porque creyó la voz de Dios, creyó el anuncio de Dios. Él nunca había visto llover, no sabía ningún habitante de la tierra lo que era la lluvia porque jamás había llovido. Génesis describe que en la tierra había un vapor que salía desde abajo y eso era lo que humedecía la corteza terrestre para que las plantas y las personas pudieran vivir, pero no había lluvia. Él creyó a Dios, él construyó el arca, se burlaron de él, pero por la fe de Noé se condenó el mundo entero. Y algunos no creen que el Señor viene pronto, pero por la fe de los que sí creen, el mundo entero se va a condenar de nuevo. Y sigue relatando la vida de Abraham, la vida de Moisés. Impresionante, dice que los padres de Moisés, por fe, porque vieron un niño hermoso, ¿qué verían en Moisés para no entregarlo a la muerte como había decretado el faraón? Por la fe, las parteras egipcias no mataron a los niños varones porque tuvieron temor de Dios. Por la fe. O sea que a veces creemos que es que la fe es algo como demasiado difícil de tener, pero aquellas parteras egipcias tuvieron fe. Aquellos padres de Moisés tuvieron fe y salvaron la vida de ese niño, y ese niño llegó a ser el Salvador en aquel tiempo para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo hebreo. La fe es mucho más práctica de lo que creemos, y la fe básicamente es creer y confiar en lo que Dios ya ha dicho y ya ha hecho. Por eso dice la definición, fe es certeza de lo que se espera. Pero ¿qué es lo que tú esperas? Si tú eres un hijo de Dios y estás igual de inquieto que un incrédulo que no cree en Dios ni en su palabra, quiere decir que tu fe
no es fe. No es fe, es simpatía hacia Dios, pero no es fe, porque la fe es certeza de lo que te espera. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo al coronavirus, no le tengo miedo al cáncer, no le tengo miedo a un peligro que se pueda presentar, porque yo sé lo que me espera, y lo que me espera es que me voy a encontrar con Dios. Por lo tanto, convicción también de lo que no se ve. No vemos las moradas eternas que está preparando Jesús para nosotros, no vemos el trono de Dios, no vemos la gloria de Dios, pero sabemos que vamos a estar sentados a la mesa de Dios en las bodas del Cordero. Y eso es lo que está en mi corazón, eso es de lo que estoy convencido. Y cuando tú estás realmente convencido de todas esas cosas, para ti lo de este mundo pasa a un segundo plano. El vivir por y para este mundo pierde fuerza en tu vida y estás enfocado en lo que Dios ha dicho. La fe te sirve para enfocarte en el galardón. ¿Y tu galardón cuál es? Tu galardón es la vida eterna, tu galardón es estar con Jesús en la vida eterna, tu galardón es vivir en la gloria de Dios eternamente. Hemos estado meditando y compartiendo con los pastores en estos días en el redil, y pensábamos, ¿no? Y hablábamos cómo será la vida eterna. No tenemos muchos datos acerca de cómo será la vida eterna, pero nos preguntábamos, ¿no? Si nos conoceremos en el redil, si un esposo y una esposa, en el redil digo, en el cielo, si un esposo y una esposa se conocerán en el cielo o no se conocerán, pero ya no en el ámbito de esposo-esposa, que es lo que yo creo, que nos conoceremos, veremos a nuestros antepasados, veremos a Noé, veremos a Moisés, veremos al rey David, veremos a mucha gente, y incluso el dolor de lo que en esta vida nos ha ido mal, incluso todo ese dolor no es que será olvidado, pero la gloria de Dios será tal delante de nuestros ojos que no habrá tiempo para pensar en cosas tristes, no habrá tiempo para pensar en cosas dolorosas que nos hayan podido ocurrir en esta vida que tenemos ahora. No, todo ese daño que el pecado, la corrupción y la fatalidad ha podido provocar en nuestras vidas, en la presencia de Dios será totalmente, no voy a decir anulado, sino sobrepasado por la gloria de Dios. Es de tal calibre lo que nosotros vamos a experimentar allí que no hay palabras para poder definirlo. Es de tal magnitud la gloria de Dios, es de tal magnitud el galardón que te espera, que no hay palabras para poder describirlo. No nos podemos poner en situación en este momento, pero sí podemos animar nuestra fe y enfocarnos en el galardón, en lo que estamos pendientes de finalmente recibir. Dentro de todo lo que nos compartía Enrique hace unos días, la justificación ya fue hecha, ahora estamos viviendo la santificación, Dios, el Espíritu Santo, apartándonos para Él, para que seamos cada vez más semejantes a Cristo. Ahí entra en juego nuestro carácter, que es la parte de la santificación que nosotros tenemos que aportar. Pero finalmente está la glorificación, el día que estemos en plena gloria delante de nuestro Dios. Piensa en esas cosas. De hecho, la palabra de Dios nos anima a que pensemos en esas cosas. Piensa en el galardón, piensa en la vida venidera, piensa en lo que vas a recibir cuando estés allá en el cielo, porque eso es lo que va a animar tu fe. Algunos piensan que la fe es solamente para hacer milagros y abrir mares y separar ríos, pero acuérdate lo que dice en Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantos milagros, tantas cosas, pero no conocían el corazón de Dios, no tenían nada de Dios en verdad. Vamos a entrar entonces en el tema de hoy, y entonces rematando lo de la psicóloga, ¿no? Pues los hijos de Dios, si tenemos fe, no vamos a tener que pasar por esa ansiedad, por esa inseguridad, por esa zozobra de qué vendrá el día de mañana. Pues
No sabemos el día de mañana, pero sabemos la eternidad, imagínate. No sabemos qué día vamos a morir, pero sí sabemos dónde estaremos cuando muramos. No sabemos muchas cosas, pero sabemos lo más importante de lo que va a venir. Y esa fe te va a dar paz. Dios da paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, cuando tú te enfocas en las cosas de Dios. Entonces, no te desenfoques, no lleves tu mirada a las noticias de este mundo, no lleves tu mirada a todas las voces que se levantan actualmente en este mundo diciendo la crisis, la enfermedad, la pandemia, los gobiernos, la guerra fría esa entre China y Estados Unidos, las muertes. No lleves tus ojos a esas cosas están ahí. Pero tu mirada tiene que estar puesta en lo eterno, en lo sobrenatural, en lo definitivo. ¿Amén? Bueno, entonces la predicación de hoy se llama ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? Es una pregunta y podríamos añadir unos paréntesis cuando la presencia de Dios no va contigo. Ese podría ser un buen subtítulo. ¿Quién te acompaña cuando la presencia de Dios no va contigo? En la palabra de Dios encontramos un episodio conocidísimo por todos, que es el adulterio del rey David. Y acuérdate que la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito en ella está puesto para que nosotros aprendamos, para que nosotros seamos enseñados. Y Dios permite que ahí esté el pecado de adulterio del rey David, un hombre íntegro, un hombre espiritual, pero que fue capaz de tomar la mujer de uno de sus generales, acostarse con ella, después para tratar de tapar ese pecado, comete otro pecado, si cabe más grave todavía, que es mandar a la muerte a ese general, poniéndolo en primera línea de la batalla y haciendo que todo el ejército se retire para que él quede solo y el enemigo lo mate. Y todos sabemos que vino el profeta Natán a exhortar al rey David. Y a medida que vamos contando un poquito y recordando esta historia, yo quiero que tú pienses en tu vida, porque cada vez que tú pecas, Dios va a hacer algo para exhortarte. Cada vez que tú cometes un pecado, Dios va a enviar un profeta, un líder, un pastor, una prédica, un aviso de alguna manera para exhortarte, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina y lo azota, y como tú eres importante para Dios, Dios no va a dejar ese pecado sin castigo, Dios no va a dejar esa situación que corra sin más. Dios va a hacer algo para corregirte, Dios va a hacer algo para enderezar ese asunto. Y Dios envía al profeta Natán, y el profeta Natán exhorta a David, y yo me imagino que el profeta empieza a hablar y David empieza a darse cuenta, como esas situaciones donde uno ya sabe que le han pillado, ya sabe que le han cazado. Yo recuerdo una vez cuando era jovencito que había copiado en un examen y el profesor me había pillado y me había puesto un 0 en la hoja. Y terminando el examen, él me dijo, quiero que le digas a tu padre que quiero hablar con él. Pues con mucho temor yo le dije a mi padre que el profesor fulanito de tal quería hablar con él, pero yo no le dije la causa. Yo solo le dije, el profesor quiere hablar contigo, ¿y por qué? No sé. Yo tratando hasta el último momento de evitar el hachazo. Y cuando mi padre volvió de la reunión con el profesor, me dice, oye, es que lo que me ha dicho el profesor, pues claro, hay que hacer algo. Yo no sé exactamente qué me dijo mi padre, pero yo asumí que el profesor le había contado el episodio de la chuletita debajo del examen. Entonces yo dije, sí, papá, ya no lo voy a volver a hacer más, ya no voy a volver a copiar. Y en ese momento, o sea, yo estaba como, bueno, me han pillado, ¿no? O sea, tierra, trágame. Y en ese momento mi padre dice, eso no me lo ha contado el profesor. El profesor me ha dicho que vas mal, pero que todavía hay tiempo de reaccionar porque es la primera evaluación y no sé qué. Y yo, qué bobo soy, ¿no? Pero
En este caso, David empezó a darse cuenta, ya viene el profeta, me está empezando a contar una historia, que un hombre que tenía las ovejitas, tal, y que esa única, y yo me imagino que David empezó, ya Dios viene a darme con la varita, ya Dios se ha dado cuenta, yo no puedo esconder toda esta corrupción por más tiempo. Y en ese momento el hombre recibe del profeta toda la corrección. Nos cuenta, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 11, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh? Sí, él había adulterado, sí, él había mandado prácticamente asesinar al marido de la adúltera, pero lo que el profeta le dice es: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Yahweh? Cada vez que tú pecas, cada vez que tú y yo pecamos, es porque estamos teniendo en poco la palabra de Dios y estamos teniendo en mucho algún deseo de la carne, alguna mentira que hemos creído, alguna información que compite con la palabra de Yahweh. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esta es la vara de Dios. Jamás se apartará de tu casa la espada. Y de hecho sabemos que el rey David toda la vida tuvo guerra contra las naciones vecinas. Solamente cuando Salomón, su hijo, ocupó el trono, se hizo paz en todas sus fronteras y él pudo dedicarse a construir el templo y todas las cosas. Y le dice también: por cuanto me menospreciaste, dice Dios, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres, segundo embarazo, delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El tercer embarazo fue que murió el bebé de aquel embarazo. O sea, recibió una corrección bien severa de parte de Dios, lo que él necesitaba. Pero David enseguida empezó a enlutarse, enseguida empezó a arrepentirse, a rasgar sus vestiduras y su corazón. Pero yo creo que no fue por ninguno de esos tres embarazos que ya le iban a venir a su vida. Creo que no fue porque iba a tener guerras. Creo que no fue porque aún sus mujeres iban a quedar en vergüenza pública. Creo que no fue ni siquiera porque el bebé meses más tarde murió, sino porque David sabía lo que había pasado con Saúl, cuando Saúl era rey y David era su hombre de armas, su hombre prácticamente de confianza. David vio el deterioro de Saúl. David vio cómo Saúl desobedeció a Dios, desobedeció al profeta, y cómo David enloqueció, cómo Saúl enloqueció, empezó a tener delirios, empezó a tener una vida muy extraña, un espíritu lo atormentaba, y David sabía que el espíritu de Dios se había alejado de Saúl. Y yo creo que eso era lo que más le preocupaba al rey David. David estaba asustado por eso y escribió el Salmo 51. Y en ese salmo, que es justo cuando ha venido el profeta Natán, ha descubierto su pecado, lo ha dejado desnudo delante de Dios. Y en ese momento David escribe el Salmo y dice, por ejemplo, el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches, versículo 11, de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa era la preocupación de David.
no apartes tu espíritu de mí, que tu presencia no se vaya de mí. No quiero vivir sin tu presencia, porque vivir sin tu presencia es como ser huérfano espiritualmente. Es querer y no poder, es vivir ruinosamente, como le pasó a Saúl, que enloqueció literalmente. Saúl quería matar a David. Saúl empezó a tener celos de David. Se le acrecentaron todas sus inseguridades y el hombre empezó a tener manías persecutorias, empezó a tener una crisis fuertísima psicológicamente hablando y espiritualmente hablando. Empezó un deterioro en la vida de Saúl, y todo porque la presencia de Dios se apartó de él. Y hay muchos hoy en día en la iglesia que siguen caminando, pero la presencia de Dios no va con ellos. Y sabes, tú y yo podemos hacer muchas cosas sin la presencia de Dios y tener una apariencia espiritual. Podemos seguir, Saúl de hecho fue desechado por Dios, pero él siguió en el trono varios años y la presencia de Dios ya no estaba con él. ¿Por qué permitiría Dios algo así? Yo creo que Dios lo permitió para que todos alrededor de Saúl pudieran ver lo que es vivir sin la presencia de Dios, teniendo el cargo, teniendo quizá el don, porque los dones son irrevocables, teniendo algo del reino de los cielos, pero sin la presencia de Dios. Qué cosa tan terrible. Yo creo que David estaba espantado por el hecho de poder quedarse sin la presencia de Dios. Y él le ruega: Dios, un espíritu noble me sustente, renueva mi corazón, límpiame por dentro, pero sobre todo, Señor, que tu espíritu no se aparte de mí. No me dejes huérfano espiritualmente hablando. Una iglesia que no tenga la presencia de Dios, una persona que no tenga la presencia de Dios, va a vivir una decadencia horrible y terrible, va a vivir una vida vagabunda espiritualmente hablando, que va a ir cada vez más abajo. Vamos a hablar de 3 síntomas de una persona que ha perdido la presencia de Dios. Puede haber más, seguramente, pero estos 3 son los más claros y los vemos en la vida del rey Saúl, cuando él perdió la presencia de Dios. En primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12, dice: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Yahvé estaba con David y se había apartado de Saúl. El primer síntoma es tener un espíritu apagado, un espíritu deprimido. A veces pensamos que la depresión es algo solamente a nivel del alma. Es como una tristeza que a uno no le apetece ni ver la luz del día, ni hablar con nadie. Pero hay un tipo de depresión que es espiritual, y era la que afectaba al rey Saúl. Como decíamos antes, él empezó a sentirse inseguro. David está creciendo en fama más que yo. La gente le hace cánticos a David, pero al rey le ignoran o le dejan por debajo, y todas esas cosas empezaron a crear en él unos celos incontrolables. Él se volvió un hombre que espiritualmente no tenía nada claro. Empezó a ser atormentado por un demonio. Lo dice claramente la palabra de Dios ahí mismo en el primer libro de Samuel. Y las personas que no tienen la presencia de Dios se vuelven incluso al ocultismo, a todo tipo de cosas ocultas. Un segundo. Empiezan a tener una espiritualidad pervertida, con una inclinación hacia lo oculto. Algunas depresiones que padecen los hijos de Dios son producto de la desobediencia, que fue exactamente lo que le ocurrió al rey Saúl. Hacen lo que saben que no tienen que hacer, eso es desobediencia, pero también hay un tipo de desobediencia que es no hacer lo que ya sé que tengo que hacer, lo que hace tiempo ya sé porque me lo han dicho, porque lo he leído en la palabra y todavía no lo hago, lo voy posponiendo,
lo voy excusando, voy buscando argumentos y situaciones para no obedecer lo que ya sé hace tiempo que tengo que hacer. El segundo síntoma es pecados recurrentes y confesiones recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Una persona sin la presencia de Dios es una persona que continuamente está tropezando en los mismos asuntos, continuamente está pecando en las mismas situaciones, continuamente se está arrepintiendo de esos pecados, pero no tiene poder para salir de ese ciclo vicioso y vuelve y repite los mismos pecados. Era exactamente lo que le ocurría al rey Saúl. Era un hombre que trató de matar a David varias veces y cada vez que lo intentaba matar, David lo perdonaba. David le hacía ver que había tenido la vida de Saúl en sus manos y no lo había tocado. Y vemos a Saúl una y otra vez, ay sí, me arrepiento, perdóname David, he sido muy bruto, como yo he tratado de hacer esto, no, ya no. Y al momento siguiente le veíamos que le daba otro ataque de celos y quería ir a matar a David. O le veíamos en situaciones de desobediencia y le corregía el profeta Samuel y, ay sí, qué torpe he sido y no hice como me mandaron, pero ya no. Y al momento otra vez lo mismo, hasta que Dios tuvo que desecharlo. Y vemos mucha gente viviendo de esa manera, de manera que al final se acostumbran al pecado, normalizan el pecado en sus vidas. El pecado pierde gravedad, el pecado pierde como ese factor horrible que tiene que ser para nuestras vidas toda clase de pecado. Una persona con estas características se va endureciendo cada vez más, asimila el pecado, viven derrotados, viven estancados porque no tienen la presencia de Dios. Quieren y no pueden, lo intentan y fracasan todo el tiempo. Y lo más curioso es que en medio de todo eso, Saúl tenía algunos chispazos de espiritualidad. En medio de toda su vida decadente, Saúl estuvo toda una noche profetizando y alabando a Dios, toda una noche, profetizando y alabando a Dios. Qué cosa tan asombrosa, pero al día siguiente otra vez estaba lleno de celos. Y hay gente que tiene chispazos espirituales. Tiene un chispazo espiritual el domingo y viene a la reunión y llora incluso y levanta sus manos y por un momento parece que siente la presencia de Dios, que lo está limpiando, que lo está volviendo a fortalecer y le prometen a Dios, Señor, esta vez sí yo te voy a cumplir mis promesas, esta vez sí yo no te voy a fallar, y salen de aquí como el pavo real, bien inflados, pero llegan ahí a la boca de metro de Buen Pastor y se hunden a los infiernos. Allí, bajando las escaleras del metro, ya perdieron todo eso. El chispazo quedó en eso, en un chispazo, en un fogonazo. Y son personas que usan la iglesia o ven la iglesia como la oportunidad de reavivarse, pero nunca consiguen reavivarse porque no tienen el carácter de mantener esa vida de comunión con Dios. Han perdido la presencia de Dios, tienen esos ciclos constantemente. Son personas que van al redil y disfrutan su campamento, y a mí me encanta escuchar los testimonios de cada semana de campamento, de líderes de vacaciones con propósito, de jóvenes, pero ojo con haber tenido un chispazo que quizá ha durado un poquito más porque ha sido una semana, porque son muchos temas, porque hay ministración, porque estamos todos juntos y en el redil es más fácil, pero ojo con llegar a casa y darnos cuenta de que no tenemos la presencia de Dios, que quizá la presencia de Dios estuvo allí en aquel campamento, pero no está conmigo, no está conmigo. Entonces vemos ese segundo síntoma de los pecados y las confesiones recurrentes. Están todo el tiempo, son personas que están todo el tiempo en lo mismo, una y otra vez, y no logran salir de ese círculo. El tercer síntoma es una vida confusa, una vida con pérdida de frescura en la palabra de Dios. Llegó un momento en la vida de Saúl que era tal su confusión que él ya no acudía al profeta, él ya no acudía
a la palabra de Dios, él acudió a una bruja, imagínate, a una medium, para consultar supuestamente a Dios, pero ya estaba por los canales equivocados. Eso es un nivel ya muy deteriorado en la vida de una persona. Creen que Dios los ha abandonado, creen que Dios no oye sus oraciones, creen que no merece la pena seguir orando porque Dios no está en sus oraciones. Llega un momento que la vida de una persona que ha perdido la presencia de Dios llega a tal grado de confusión que siente que no encaja en la iglesia, que siente que en la iglesia es un extraño, que no se halla cómodo, que no está cómodo. ¿Alguna vez os ha podido pasar que vais a ver a vuestra familia y tú no te sientes cómodo? No pasa eso, ¿verdad? Uno va a ver a la familia y uno está tranquilo, uno está relajado porque es su familia, hay confianza, uno sabe que le quieren, y uno está bien en el ambiente familiar. Y así debería de ser en la iglesia, pero hay gente que no se siente cómoda en la iglesia. Piensa como esas manías que tenía el rey Saúl: me están mirando, se están riendo de mí, no me saludaron adrede porque me quieren aislar. Y está uno ahí como fuera de lugar, porque la presencia de Dios no está en ellos y se empiezan a sentir de esa manera. Y esta falta del Espíritu Santo y esta falta de la presencia de Dios es la que les lleva a satisfacer en el área espiritual por la línea que no es. Como hablábamos antes, el ocultismo, como hizo Saúl, ir a visitar una bruja. Y es que en la iglesia hay gente que le gusta mirar el horóscopo. Ay, no, pero yo lo hago por curiosidad. Claro, por curiosidad. Así empieza el pecado, por curiosidad. Así empieza la pornografía, porque un jovencito dice: ay, a ver cómo será eso. Y clic, a ver cómo será eso. Y ¡boom! Se quedó atrapado en eso. Entonces hay gente que le gusta mirar en esos jueguecitos de Facebook. A ver dónde vas a viajar en el 2020. Pues qué pena, pero Facebook no acertó con nadie porque Facebook no sabía el coronavirus. Y nadie pudo viajar, o casi nadie. Entonces todos se quedaron con el viaje a Alaska cancelado, el viaje al Caribe cancelado, el viaje a no sé dónde, todo cancelado. Entonces, ojo con esas cosas. A veces en esa búsqueda de lo espiritual vamos y bebemos de fuentes contaminadas. Y yo veo gente cristiana poniendo en Facebook frases del Dalai Lama, frases del budismo, frases de Gandhi, frases de no sé quién, y es porque no tienen frescura en la palabra de Dios. Y yo me río porque muchas veces cantidad de esas frases que podríamos decir son del mundo, en verdad están sacadas de la palabra de Dios, muchas de ellas, pero pervertidamente o modificadas de tal manera que no son la esencia real de la palabra de Dios. Pero eso es el resultado, ese es un síntoma de una persona que ha estado perdiendo la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando uno pierde la presencia de Dios, no sabe en qué momento la perdió. Uno no se da cuenta que la presencia de Dios ya no está con él. Y cuando uno se da cuenta, está demasiado enredado. Estos tres síntomas están tan crecidos que ya es irremediable casi la situación. Entonces, ¿cómo se pierde la presencia de Dios? Básicamente podríamos decir dos cosas de por qué llegamos a perder la presencia de Dios. Uno es porque no buscamos a Dios intencionalmente. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de la desobediencia, pero todas esas cosas al final son fruto de no haber buscado a Dios intencionalmente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos llegaron al monte Sinaí a los 40 días, allí reciben la ley de Dios y todo el pueblo de Israel, con Moisés a la cabeza, hacen como un pacto matrimonial con Dios. Y todo el pueblo de Israel, después de escuchar la ley de Dios de boca de Moisés, todo el pueblo de Israel dijo: así haremos, cumpliremos todo esto, viviremos de acuerdo a todas estas cosas. Pero enseguida y muy pronto se olvidaron de todo eso.
Pero a veces nos parece muy extraño. ¿Cómo pudieron hacer eso el pueblo de Israel, verdad? ¿Cómo puede ser que vieron esa gloria de Dios, esos milagros, esas plagas increíbles, y ellos siendo librados de todo, salieron, se abre el mar, ven todas esas cosas increíbles, hacen un pacto con Dios, o más bien aceptan el pacto que Dios les ofrece y dicen, sí quiero, como una esposa en el día del matrimonio y un esposo, pero a los 4 días estaban olvidados de todo eso y estaban desobedeciendo a Dios? Y a veces nosotros pensamos, qué brutos eran estos israelitas, ¿cómo eran tan torpes? Pero quiero darte una noticia hoy. Tú y yo no somos diferentes. Somos exactamente igual que ellos. Algunos piensan que es que el pueblo de Israel tenía algún tipo de virtud y que por esa razón Dios los escogió como su nación. Y no es verdad. No. Para empezar, Dios no escogió ninguna nación. Dios escogió a un hombre, a un solo hombre, que fue Abraham. Y de ese hombre Dios prometió que haría de él una gran nación. Pero Dios no escogió una nación, Dios escogió un hombre y una mujer, que fueron Abraham y Sara. Pero el pueblo de Israel no tiene ninguna virtud especial. Internamente son exactamente igual que tú y que yo. ¿Y cuántos de nosotros el día que recibimos a Cristo estamos quebrantados, sentimos la presencia de Dios, lloramos? ¿Cuántos de nosotros experimentamos, que Dios ha venido a nuestra vida, todo ha cambiado, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados? Yo recuerdo en este campamento, pues organizamos los bautismos y se bautizaron bastantes personas. Yo no sé exactamente cuántos de todos los que habíamos allí, pero mínimo unos 20 a 25 personas, seguramente 20 a 25 personas. De Barcelona, ¿cuántos serían? Unos 7, 8. Y entonces a todos yo les pregunto algo cuando se van a bautizar. ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? Todos dicen, sí, yo lo tengo. Y entonces les pregunto, ¿desde qué día? ¿Desde qué día? ¿Cuándo recibiste a Cristo? Y me encanta, sobre todo los más niños, recuerdan perfectamente. La mayoría han recibido a Cristo en los campamentos, por cierto. Y todos decían, no, pues yo fue hace 3 años con fulanita, o hace tal, en tal campamento en julio del año pasado, y no sé qué. Y recuerdan el día y recuerdan dónde estaban, y que fue en el aula de los PKPC, y que allí habíamos muchos niños, y me cuentan, porque es verdad, el día que nacemos de nuevo, normalmente nosotros recibimos un impacto y decimos, ya mi vida ha cambiado para siempre, ya no voy a ser el mismo. Pero muchas veces a los 10 minutos, a los 10 días, estamos repitiendo los errores que repitió Israel y nos olvidamos de Dios. Y le habíamos dicho a Dios, te abro las puertas de mi corazón y te doy mi vida entera, pero al poquito tiempo ya estamos nosotros retomando algunas áreas de nuestra vida y le hemos dicho a Dios, te seguiré, te serviré, te honraré, y al poco tiempo nos estamos quejando, como hacía el pueblo de Israel, y por nuestra boca están saliendo otras cosas que no son honra a Dios. O sea que realmente no somos tan diferentes. ¿Qué le ocurrió al pueblo de Israel? El pueblo de Israel no reservó, o mejor dicho, no procuró intencionalmente tener la presencia de Dios. No tenían un lugar para encontrarse con Dios. No tenían y no proveyeron de un lugar para encontrarse con Dios. Y eso mismo es lo que tú tienes que hacer si no quieres perder la presencia de Dios. Proveerte de un lugar para encontrarte con Dios cada día. ¿Cuánto hace que no tienes un encuentro especial con Dios a solas? Dice en Mateo capítulo 6, el Señor le está enseñando a sus discípulos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes un tiempo solo con Dios, sola con Dios?
donde tú digas, la presencia de Dios está en este lugar conmigo. Que no sea un chispazo del domingo, que no sea un chispazo de la vigilia, que no sea un chispazo de un congreso, de un redil, sino en tu habitación. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, bueno, tengo 3 horas libres, voy a encerrarme en mi cuarto a tener la presencia de Dios conmigo, a disfrutar la presencia de Dios? ¿Acaso tu oración se ha vuelto como la de Saúl, que ya no tenía sentido, que ya son oraciones huecas, que ya son oraciones vacías en las cuales no encontramos ninguna respuesta de Dios, ni sentimos la presencia de Dios? Hay gente que me dice, no, si yo oro todos los días, pero se pelea con su esposo, con su esposa todos los días, pero siguen mintiendo todos los días, pero siguen robando todos los días, siguen quejándose todos los días. ¿Estuvieron en la presencia de Dios? ¿O con quién estuvieron? ¿Estarían en presencia de demonios, de queja, de robo, de división, de Jezabel? ¿Con quién estarían en esa oración? Porque si la presencia de Dios está, tiene que notarse en nuestras vidas. Todo el mundo sabía que la presencia de Dios estaba con Moisés. Todos se dieron cuenta que la presencia de Dios estaba con Moisés. Los que tienen la presencia de Dios lo van a notar porque están convencidos de pecado. El pecado les molesta, pero no el de los demás, les molesta el pecado propio. Cuando nos molesta el pecado de los demás, lo que tenemos es un espíritu fariseo, es un espíritu de religiosidad, y siempre estamos mirando el pecado de los demás y señalando a los demás. Es que cómo puede ser que fulano, cómo puede ser que... Y estamos con ese espíritu fariseo, no es la presencia de Dios. El que tiene la presencia de Dios no tolera el pecado en su vida, no quiere nada corrupto, está convencido de que el pecado es algo desagradable, inadecuado, inconveniente para su vida, pero también tiene revelación, tiene un gozo que no se apaga, tiene la voz de Dios, su oído se afina para oír a Dios, tiene certeza, tiene temor de Dios, y todo lo que pertenece a las tinieblas le produce asco, le produce un rechazo. Entonces, ¿cómo se pierde la presencia de Dios? Por no buscar intencionalmente a Dios. Y hay tanta gente en la iglesia de Dios. Y por no hablar de la iglesia universal, sino de esta iglesia, hay mucha gente que no tiene la presencia de Dios porque no están buscando a Dios cada día. Porque hemos hecho el conéctate y se nos ha enseñado cómo hacer un buen devocional, pero no lo hacemos. Estamos desobedeciendo a Dios. Y estamos tirando de fin de semana en fin de semana. Estamos tirando de, voy a poner el devocional a las 7 de la mañana a ver si se me levanta el ánimo. Pero no tenemos tiempos de calidad intencional buscando a Dios. Vuelvo a repetir la pregunta. Cuando tengo un ratito libre, ¿en qué pienso? Me pongo al ordenador, a mis juegos, me pongo a mis redes sociales, me pongo a mi Netflix, me pongo a hacer deporte quizá, y no son cosas malas, no son cosas pecaminosas, pero no estoy buscando intencionalmente a Dios. En segundo lugar, se pierde la presencia de Dios porque tenemos becerros de oro, y eso es lo que hizo Israel exactamente. Cuando Moisés subió al Sinaí y descendió y encontró que todo el pueblo, con Aarón a la cabeza, que eso es lo más trágico, con Aarón a la cabeza, habían hecho su becerro de oro. ¿Qué representa ese becerro de oro para nuestras vidas? Ese becerro de oro es una indiferencia en nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Es un defecto en nuestro corazón hacia la importancia que tiene la palabra de Dios, o debería de tener la palabra de Dios. Es la ausencia de voz profética. Es que te dicen algo de la palabra de Dios y no lo consideras.
Y es un defecto interno. Es como la palabra de Dios está en un nivel de importancia muy bajo en nuestras vidas. Hablábamos con una célula de matrimonios en este campamento y hablábamos de esto, la importancia de enseñar a nuestros hijos a oír la voz de los padres. Si nuestros hijos no oyen la voz de los padres, ¿cómo pretendemos que van a oír la voz de Dios? ¿Cómo pretendemos que van a tomar la Biblia y van a considerar que es Dios hablando al ser humano? Si no están acostumbrados a darle importancia a la voz de los padres. Y solamente oyen la voz de los padres cuando los padres gritan. Niño, apaga la tele. Y el niño, ¿han dicho algo? ¿Apaga qué? ¿Algo? ¿Alguien ha hablado por ahí? ¿Un grillo ha hablado por ahí? Niño, que apague la tele. Y el niño, a la tercera, niño, te he dicho que apague la tele. Y el niño dice, que me está hablando mi madre. Y así es con Dios. Deja de pecar, deja esto, deja lo otro. Hasta que viene el susto, ¡pam! Y entonces algunos reaccionan, pero entonces ya es muy tarde. Entonces, no darle importancia es fruto de un espíritu de indiferencia hacia la palabra de Dios. Y precisamente es un espíritu que viene a nuestras vidas a molestarnos, a oprimirnos y a manipularnos porque nosotros no le damos importancia a la palabra de Dios. Porque nosotros no hemos procurado que sea la palabra de Dios la que ocupe un lugar predominante en nuestro corazón. Hay gente que quiere palabra suave, palabra light, ¿no? Donde todos son las bendiciones de Dios. Todos son la primera parte de Deuteronomio 28, las bendiciones de Dios. Queremos las bendiciones de Dios. Pero nos olvidamos de la segunda parte de Deuteronomio 28, donde se nos habla de las maldiciones de Dios. Y de la misma forma que viene la bendición fruto de la obediencia a Dios, viene la maldición fruto de la desobediencia a Dios. Igual que predicamos de la bendición, tenemos que predicar de la maldición, porque no viene sin causa. Y ciertamente nos va a alcanzar si nosotros desobedecemos. Es que algunos creen que por ser hijos de Dios están libres de cualquier maldición. Pues no es así. No es así. Nosotros vamos a tener exactamente lo que sembremos. Exactamente lo que hagamos con nuestra vida, esa va a ser la cosecha que vamos a tener. Y si sembramos obediencia, nosotros vamos a tener las bendiciones porque Dios es fiel. Fíjate que incluso esas bendiciones que están ahí en Deuteronomio 28, las tienen los incrédulos también si obedecen a lo que dice ahí. De manera que una persona que sea generosa, una persona que le dé al pobre, lo haga o no lo haga porque Dios lo ha dicho, lo haga o no lo haga por esa razón, va a tener el resultado que Dios ha dicho. Y lo mismo para una persona que desobedezca, exactamente igual. Entonces, seamos libres de ese espíritu de indiferencia, quitemos los becerros de oro de nuestras vidas, ese darle tan poca importancia. ¿Cómo puede ser que Moisés dijo, voy a ir a ver qué me dice Dios en lo alto del Sinaí? Y en lugar de esperar a ver qué dice Dios, ellos se hacen un becerro de oro y lo disfrazan de espiritual. Eso es muy importante. Claro, porque aún los carnales disfrazan las cosas de espirituales, ¿no? Y entonces, como decía uno una vez, ¿ya te compraste la Biblia? Sí, ya me la he comprado, muy bien. ¿Ya estás diezmando? No, ¿por qué? Porque me compré la Biblia con ese dinero. Entonces, trata como de acomodarlo, ¿no? Y así hacían ellos, hagamos un becerro y hagamos fiesta a Yahweh. Imagínate, inventándose las cosas, porque no le habían dado la importancia que merecía lo que Dios le estaba diciendo a Moisés en ese momento. ¿Qué hacemos entonces para recuperar la presencia de Dios? Si tú estás aquí esta mañana o nos estás viendo por internet y tú eres una persona que has identificado que has perdido la presencia de Dios, has detectado esos síntomas en tu vida, te has identificado con no buscar intencionalmente a Dios, con no darle importancia a la palabra de Dios, ¿sabes? A veces no tener la presencia de Dios
no es necesariamente que no le damos importancia, sino que no entendemos la importancia de lo que dice Dios en su palabra. Entonces, no tenemos como el impacto real que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. En vez de ser un martillo que golpea la piedra, es un juguetito que está ahí tratando de golpearnos, porque no lo consideramos como palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios dice en su palabra que Él es bueno, Dios es bueno, y tú traduces bueno a un nivel muy terrenal. Por ejemplo, yo podría decir, soy bueno jugando al frontón, o soy bueno jugando al tenis. Tú me preguntas y digo, Carlos, ¿qué tal juegas al tenis? Bueno, juego bien, me defiendo, ¿sí? Pero si me pones a jugar con Rafael Nadal, no veo ni una pelota, ni una le devuelvo, porque él es realmente bueno. Entonces, a veces nos pasa lo mismo con los conceptos y los atributos de Dios. Y pensamos y leemos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es proveedor. Y lo leemos y decimos, sí, Dios es proveedor. Pero en nuestro traductor interno le estamos dando un nivel tan bajo a ese nivel de la capacidad de provisión o de fidelidad de Dios, que en realidad no impacta nuestras vidas para nada. No tenemos certidumbre. No tenemos para nada certidumbre. Todo eso lo provoca haber perdido la presencia de Dios. ¿Cómo recupero la presencia de Dios? Y con esto terminamos. Vamos a leer Éxodo 33, versículos 2 y 3. Dice, y yo enviaré delante de ti el ángel. Está hablando Dios a Moisés, cuando tenían que entrar a la tierra prometida. Y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que representa la tierra que van a conquistar, ¿verdad? Dice, pero yo no subiré en medio de ti. Dice Dios, yo mandaré al ángel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Eso fue lo que Dios estableció cuando vio la barbaridad que había hecho todo el pueblo de Israel creándose un becerro de oro, un pueblo duro de servir. Pero recuerda, tú y yo somos como ese Israel, somos igualitos que esos hebreos, no nos diferencia nada en ese tipo de actitudes. Entonces Moisés y todo el pueblo se entristecieron mucho, porque escucharon, no va a venir la presencia de Dios con nosotros, va a enviar el ángel, y quizás es como están caminando algunos hoy en día, no está la presencia de Dios con ellos, tienen algún tipo de unción, tienen algún tipo de don, tienen algún tipo de llamado de Dios, hay algo del reino de los cielos en ellos, pero no está la presencia de Dios en ellos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Punto 1, lo encontramos en el versículo 4, Éxodo 33, 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, pero malísima noticia, ir sin la presencia de Dios, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Vistieron luto. ¿Qué significa el luto? El luto es el arrepentimiento genuino. El luto es decir hoy a Dios, Señor, perdóname, porque he caminado sin tu presencia y me ha dado lo mismo. Ni siquiera para mí era una mala noticia. Señor, y te pido perdón. Todo en la vida cristiana comienza a arreglarse cuando nosotros podemos arrepentir de todo nuestro corazón. Pero aquí viene otra vez el asunto. ¿Qué entiendes tú por arrepentirte? Cuando tú oyes la palabra arrepentimiento, ¿qué es? Bueno, sí, voy a hacer una oración, y Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que me perdones. Y ya. Hicieron luto, como si se hubiera muerto alguien. Fíjate, les dolió tanto, se compungieron tanto, que tuvieron una reacción como si estuvieran en el funeral de su papá. Tuvieron luto. No fue una cosita ahí de palabritas.
como tantas veces vemos en la vida cristiana. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, me arrepiento de tal pecado, y has vuelto a lo mismo? Tú necesitas un arrepentimiento de verdad. Hacer luto en tu corazón te tiene que doler, y si no te duele, pues ya le puedes empezar a pedir al Espíritu Santo que te duela el pecado, que te duela, que te dé asco el pecado, que te dé asco la posibilidad de caminar sin la presencia de Dios, de ser un religioso, de vivir en un tormento como el de Saúl, pero venir a la iglesia y aparentar que todo está bien. De vivir sin frescura, pero aparentar que todo está bien. De saberme 4 versículos de memoria y citarlos, pero estar más apagado que una pasa. Arrepentimiento genuino. Se vistieron de luto. Punto 2. Lo tenemos en el versículo 5. Le dice Dios, quítate, quítate. Es una orden y lo tienes que hacer tú. No le echemos a Dios la pelota, que Dios nos la va a devolver a nuestro tejado. Ya Cristo murió por nosotros. Ya Cristo hizo la obra redentora. Ahora nos toca a nosotros. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Esos atavíos que llevaban los hebreos puestos eran todas esas joyas de Egipto, eran todos esos amuletos de Egipto, porque ellos se habían vuelto a su pasado, ellos se habían vuelto a su esclavitud. ¿Qué te estorba a ti en el día a día? ¿Tú sabes que es imposible conciliar la vida del mundo con la vida cristiana? No lo intentes ni un segundo más. Quítate los atavíos que te atan al mundo. Quítate amistades, quítate hábitos, rutinas que te atan continuamente al mundo. Despójate de todo eso. Y por favor, no le digas a Dios, quítame. No, Dios te dice a ti, quítatelo tú porque tú te lo has puesto. Y hablábamos en el redil fuertemente como de asuntos como el orgullo, como formar el carácter, como identificar maldiciones y quebrarlas en oración. No vale eso de, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. Eso es una oración facilona. Eso es una oración en la cual tú no te estás involucrando, no quieres arrepentirte. Señor, perdóname por mirar pornografía. Señor, perdóname por mentir a mis hijos. Señor, perdóname por tratar mal a mis empleados o a mis... Perdóname por esto, por esto, por esto. Identificando maldiciones. Señor, perdóname y corto la maldición de mi abuelita que era bruja. Corto la maldición de mi abuelito que fue un adúltero. Corto la maldición de... Y vas identificando. Y eso no quiere decir que desprecias a tu familia. Eso quiere decir que tú estás tomando la posición de autoridad que Dios te ha dicho que la tomes. Igual que Cristo murió por mis pecados, pero yo tengo que confesarlos para ser libre de todas esas culpas. Lo mismo es con las maldiciones. Entonces, quítate. Ten el valor, el arrojo, la determinación, el carácter de decir, voy a examinar mi vida con lupa y no voy a consentir nada. El pueblo de Israel vivió tremendos avivamientos en el antiguo pacto, pero después de cada avivamiento entraban en una depresión espiritual, hasta que venía otro rey temeroso de Dios que cogía la Torá y empezaba punto por punto. Los lugares altos, fuera. Los ídolos, fuera. Que están sacrificando no sé qué, fuera. Que hay falsos sacerdotes, fuera. Y cogían punto por punto la ley de Dios y empezaban a obedecerla. Así es lo que tú tienes que hacer. Y creo que hay muchos aquí que saben exactamente los atavíos que se tienen que quitar. No necesitan mucha enseñanza sobre eso, ya lo saben, toca hacerlo. Acuérdate, la desobediencia es no hacer lo que ya sé que tengo que hacer. Porque a veces estamos muy centrados en el no hacer lo prohibido, pero no en el hacer lo que ya sé que tengo que hacer.
Tercer punto para recuperar la presencia de Dios. Me encanta este punto. Y ruego a Dios que en tu corazón salgas de aquí con la firme determinación de vivir todos los días este punto. Éxodo 33, 7. Y Moisés tomó el tabernáculo, pero ojo, este no era el tabernáculo que Dios le mandó construir. Este era un tabernáculo que Moisés había preparado específicamente para esto que vamos a ver ahora. No era el tabernáculo del desierto, era uno previo. Dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yahweh salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Intencional. Yo creo que lo hizo aposta. No vamos a poner el tabernáculo aquí en el centro, en la plaza del pueblo, lo vamos a poner lejos. A lo mejor es una buena idea que el próximo local lo tengamos a 40 kilómetros de Barcelona, para que el que quiera congregarse diga, me voy de la ciudad. Y así vamos a tener una finca en el campo, ¿no? ¿Sí o no? Sería buena idea. Bueno, yo no sé, pero en aquel caso lo hizo Moisés, y todo el que quería ir a buscar la presencia de Dios tenía que esforzarse, tenía que salir de su tiendita, atravesar toda su tribu y ir hasta el tabernáculo de reunión. Y Josué, dice la Biblia, todos los días estaba en el tabernáculo. ¡Wow! Impresionante. Algunos luego dicen, hombre, qué suerte tuvo Josué, que luego le encomendaron ahí la conquista y todo. No, suerte nada. El tipo se lo curró, el tipo se había forjado en la presencia de Dios. El tipo buscó la presencia de Dios. Por eso Dios le pudo decir, Josué, esfuérzate y sé valiente. No te apartes de la palabra de Dios ni de día ni de noche. Medita en ella. Yo te voy a respaldar. Pero para Josué eso era exactamente lo que había hecho todo el tiempo que sirvió a Moisés. Para él no era nada nuevo eso. Dios básicamente le estaba diciendo, no te olvides. Lo que has venido haciendo, sigue haciéndolo. Aunque ahora seas tú el líder y el que va a dirigir al pueblo. Sigues necesitando buscarme, depender de mí. Cualquiera que buscaba a Yahweh salía al tabernáculo de reunión. Si tú quieres buscar a Dios, vas a tener que salir de tu comodidad, de tu tiendita. Vas a tener que levantarte temprano. Vas a tener que decir, me voy a orar. Apago la tele, apago todo. ¿Qué me distrae? No puedes pretender sentarte en el sillón y que allí mismo tengas tu encuentro con Dios. En el mismo sillón donde ves la tele, en el mismo sillón donde pierdes el tiempo. Vas a tener que salir intencionalmente a buscar a Dios. Prepárate un lugar. Si hay una esencia en todo este mensaje es prepárate un lugar para orar. Prepárate un lugar para orar, para encontrarte con Dios, para que Dios te hable, para que Dios venga cada mañana y refresque tus aguas y puedas experimentar la promesa de Jesús. De tu interior correrán y brotarán ríos de agua viva. Pero ¿cuántos hay que tienen el manantial seco? Y dicen, ay, yo quisiera eso, pero si es que lo tienes que buscar tú. La promesa ya está hecha, Dios la va a cumplir. Y si tú vas y le buscas, de tu interior van a brotar ríos de agua viva. Van a brotar. No tienes que esperar a que broten para ir a buscar a Dios, es al revés. Toma hoy la decisión. Señor, estoy harta de caminar sin tu presencia. No quiero ir más por la vida, al trabajo, a la iglesia, a estar con la familia sin la presencia de Dios. No quiero eso. ¿Oramos? Señor, en esta mañana hemos entendido y hemos identificado que hay cosas en nuestra vida que no están bien. Hemos vivido apagados, hemos vivido tristes, nuestro espíritu está sin vigor y sin fuerza. Y lo más triste de todo es que nos ha dado igual, es que hemos optado por seguir caminando de la misma manera. Hemos querido seguir caminando de la misma manera.
pero hoy nos rebelamos contra todo eso. Y lo primero que queremos hacer, Señor, es pedirte perdón de todo nuestro corazón. Allí donde tú estás, habla con Dios en este momento y dile: Señor, me preocupa, el pecado no me duele, la vida apagada ya no me molesta, he perdido de vista la visión de lo eterno, he entrado en dudas, en incertidumbres, porque mi fe se ha venido abajo. No hay nada que la sustente, no hay nada que la alimente. Señor, pero hoy me arrepiento de vivir de esa manera. Me arrepiento, Señor, de haber llegado tan lejos en esta ruta sin tu presencia. He tratado de disimular, he tenido momentos donde he creído que por un momento tú estabas conmigo, he podido quizá evangelizar a alguien, he podido en algún momento sentir algo de tu presencia, algo de gozo, pero enseguida todo eso se difuminó, se diluyó en mi locura, en mi confusión, en mi espíritu abatido. Señor, hoy quiero confesar mi pecado, hoy quiero arrepentirme de toda mi maldad. Hoy quiero, Señor, pedirte perdón por mi autosuficiencia, por haber caminado a mi manera, por no haber buscado tu rostro, Señor. Hace tiempo que aprendí esa lección, pero ¿cómo es posible que la haya olvidado, Padre? Hace tiempo que me enseñaron, hace tiempo que leí en tu palabra que temprano me hallan los que me buscan. Señor, que debo entrar a mi cuarto y cerrar la puerta, pero no lo hago. Y me conformo con un poquito de comida espiritual del fin de semana. Me conformo con un poquito que me dan en la célula. Me conformo con un poquito cuando me conecto a un devocional. Señor, pero he dejado de lado nuestra relación, tú y yo. Y no debería haber ninguna relación más importante en mi vida que la que tengo contigo. Aprendí desde mis primeros pasos que esto no era una religión, sino una relación. Pero he sido muy pobre en esta relación, Señor. Te he traído muy poco de mi vida. He entregado muy poco de mi corazón. He buscado muy poco pasar tiempo contigo y hablar y deleitarme y disfrutar y oír lo que tú me tienes que decir a mí. Hace tiempo que no escucho tu voz, Señor. Hace tiempo que no discierno, Señor, que no tengo revelación. Siento que he perdido el poder, siento que la oración está tan apagada por esa misma razón. Muchos días he dejado de orar, he dejado de buscarte, Señor. Y ni siquiera me dolía, Señor. Eso es lo más dramático de todo. Señor, hoy quiero rebelarme contra todo eso. Hoy quiero volverme a ti. Hoy quiero enlutarme, Señor. Hoy quiero humillarme. Tu palabra dice que tú levantas al que se humilla. Señor, hoy quiero reconocer mi falta de interés, mi falta de determinación, mi falta de fe, mi falta de voluntad. Hoy quiero reconocer mi apatía, mas hoy en el nombre de Jesús atamos a todo espíritu de indiferencia para que se vaya de nuestras vidas. Señor, y quiero entrar a tu presencia. Quiero entrar y adorarte, quiero entrar y conocerte, quiero entrar y volver a disfrutar, Señor. Quiero que no sea un momento, quiero que sean días, quiero que sean periodos largos, Señor, que yo esté en tu presencia. Quiero, Señor, aprovechar este tiempo y empezar a quitarme todo lo que frena mi desarrollo espiritual, Señor. Quiero despojarme de todos esos atavíos del mundo, aún de prácticas ocultistas, de haber consultado teléfonos, de haber consultado horóscopos en internet, de haber consultado mediums. Hoy te pido perdón, Señor, por ese pecado que tú aborreces, tal y como dices en tu palabra, Señor. Señor, y hoy reconozco que mi hambre espiritual la he intentado saciar con cosas del mundo, o aún con cosas espirituales, Señor, pero que pertenecen a las tinieblas. Hoy quiero, Señor, centrarme en ti, poner mis ojos en ti. Hoy por la fe, Señor, estoy haciendo esta oración. Por la fe, mañana me levantaré y buscaré tu rostro. Por la fe abriré mi Biblia, Señor, y me detendré en tu palabra, Señor, a meditar en ella. Por la fe, Señor. Solamente por la fe, porque confío en que tú me vas a hablar
porque confío en que tú vas a dirigir mis pasos, que vas a cumplir todo lo que allí está escrito, tal y como tú mismo lo dices en tu palabra, Señor. Por la fe estamos creyendo que estamos en los últimos tiempos, Señor. Por la fe me voy a espabilar, Señor, a buscar tu rostro, a llenar mi lámpara de aceite. Señor, por la fe saldré cada día del campamento para ir al tabernáculo a encontrarme contigo. Señor, y haré ese camino sabiendo que en el tabernáculo estás tú, sabiendo que en el tabernáculo tu presencia desciende y tú hablas al corazón y tú cautivas de nuevo mi vida. Señor, si tú quieres tener misericordia de mí, hoy por la fe te pido que ablandes mi corazón, Señor, y que me ayudes. Ayúdame, Señor, a recordar cada día tu palabra como lo más importante que tengo que recordar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Señor, vendré a tu presencia. Correré a tu presencia, a encontrarme contigo, a descansar en tus promesas. Señor, dejaré que sea tu palabra la que traiga paz a mi corazón. Dejaré que sean tus promesas las que pongan en mí la paz que necesito para este tiempo donde en verdad el mundo promueve la incertidumbre, pero tu palabra promueve la paz, Señor. Y quiero la paz que viene de lo alto, la paz que sobrepasa el entendimiento, porque no se puede razonar, porque no se encuentra en argumentos de este mundo. Señor, correré y construiré mi vida como cantábamos esta mañana. Vamos a terminar cantando de nuevo esta canción. Construiré mi vida en tu presencia, construiré mi vida sobre tus promesas, Señor. No dejaré que sea otra cosa la que afecte mi corazón. Será tu palabra, será solamente tu voz, solamente, Señor, lo que tú has dicho. En eso confiaré, en eso creeré. Tú serás mi primer amor, mi primera amistad, mi primera y vital relación, Señor. Y no dejaré que nada ni nadie me robe el estar contigo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Digno de recibir toda la oración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Estamos cantando por fe, Vivo por ti. solamente por fe, Señor. Santo como tú, no hay nadie. Creo que no hay nadie Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor Jesús, quien has enviado esta mañana, Señor. Nosotros estamos determinados a construir nuestra vida. Tu presencia, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. determinados a exaltar tu nombre por Cristo, sobre no todo hay nadie nombre. más que pueda salvar. Nadie que salve, solo tú. Digno de entregarte mi Reyes, corazón. vida eterna. Mi corazón está seguro en tus manos. Vivo por ti, Por eso te canto esta Dios Santo. canción, Señor. Santo como tú, no hay nadie. Dios incomparable.
declaración de fe. Que lo oigan las potestades. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Mi confianza. Dios tiene un mensaje para ti. Y Dios quiere que te diga, nos vemos mañana en tu cuarto, cerrada la puerta. Allí me voy a encontrar contigo. Gracias, Padre amado, por tu fidelidad. Señor, por el impacto de tu palabra, porque la verdad nos hace libres y en esta libertad nos quedamos y nos gozamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno.